Bueno, pues la cuestión es que siempre me ha gustado acampar solo. Es mi manera de desconectar, ¿sabes? Allá por el 2011 tenía una Ford Explorer vieja, de esas cuadradas, verde oscuro, con el tablero agrietado y ese olor raro a ambientador de pino mezclado con papeles de hamburguesas viejos. Un fin de semana de octubre decidí irme al bosque de Sierra Verde. Solo yo, una tienda de campaña, un saco de dormir y una bolsa de comida barata del supermercado cerca de mi departamento. Llegué casi al anochecer. El sol ya se escondía detrás de los árboles, pintándolo todo de naranja y verde oscuro. Encontré un claro como a 15 metros del sendero principal, justo el espacio para armar la tienda sin que se viera mucho desde el camino. Abrí la bolsa, ensarté los postes y clavé las estacas en la tierra blanda con una piedra. Luego junté ramas secas y encendí una fogata pequeña. El humo olía fuerte y limpio, ese olor a humo de pino que siempre me ha encantado. Me recordó cuando acampaba con mi papá de niño. Estaba calentando una lata de frijoles cuando lo escuché. Un ruido entre los arbustos detrás de mí. No fuerte, pero cerca, como a 6 o 7 metros. Dejé de revolver y me quedé quieto. Nada más. Solo el crepitar del fuego y el viento moviendo los árboles. Seguro es un venado o un mapache, me dije. O sea, en el bosque siempre se escuchan cosas. Es normal. Pero entonces recordé lo que mi amigo Miguel me había dicho semanas atrás. Estábamos tomando cervezas en su casa y le conté que planeaba ir solo a Sierra Verde. Puso una cara rara y me dijo: «No vayas a acampar solo allá, güey. Últimamente hay mucha gente rara». Me reí en ese momento. Miguel siempre se preocupa por algo. Problemas con el carro, intoxicación, lo que sea. Pensé que solo era él siendo él. Total, terminé de comer. Los frijoles estaban sosos, pero tenía hambre. Tapé la fogata con tierra hasta que se apagó la última brasa y me metí al saco de dormir. Mi teléfono aún tenía batería. Tal vez un par de barras de señal si lo levantaba hacia el cielo. Revisé unos mensajes, le contesté a mi mamá y luego puse el teléfono en el suelo junto a mi cabeza. Las paredes de la tienda se movían un poco con la brisa. En algún lugar lejano, un búho ululó. Lo que no sabía era que ese acto de desesperación sería solo el comienzo de una pesadilla de la que todavía no puedo despertar. Cerré los ojos y escuché el silencio. Y me quedé dormido pensando en nada. Me desperté con un crujido seco y claro, como si alguien hubiera pisado una ramita justo afuera de la tienda. Abrí los ojos de inmediato. Todo estaba negro. No entraba luz de luna a través de la lona. Ni siquiera veía mi propia mano frente a mi cara. Extendí la mano despacio, busqué el teléfono a tientas y presioné el botón. La pantalla se encendió. 12:03 de la mañana. Entonces escuché pasos, pesados, lentos, acercándose. Un paso, luego una pausa, otro paso. El suelo estaba húmedo por el rocío de la noche, así que los pasos hacían un sonido suave como de succión. Alguien estaba ahí afuera. Mi mano fue al cierre de la tienda, pero todavía no lo moví. Digo, podría ser otro campista, ¿no? Alguien perdido. Alguien buscando su propio sitio. Aguardé la respiración y escuché. Entonces una voz, débil, temblorosa, voz de hombre, grave y áspera como si hubiera estado gritando o llorando. Dijo, «Por favor, ¿hay alguien ahí? Ayuda, necesito ayuda». Dudé. Ya sabes cómo es. Quieres ser buena persona, pero el instinto te dice que te calles. Me pasaron por la cabeza todas las películas de terror que había visto, pero sonaba desesperado, con miedo de verdad. Así que abrí el cierre de la tienda. Lo primero que vi fue su cara. Tendría unos 40 años, 1,70 m, una camisa de franela sucia, cuadros rojos y negros, con una manga manchada de oscuro.
Su piel estaba pálida, demasiado pálida, como si hubiera perdido mucha sangre, y se sujetaba el brazo derecho con la mano izquierda. Toda la manga del codo a la muñeca estaba empapada. Un líquido oscuro goteaba de sus dedos a la tierra húmeda. Podía olerlo, ese olor metálico, a hierro, de la sangre fresca. Me miró con unos ojos vidriosos y dijo: «Por favor, algo me atacó. Un animal. Necesito vendas o algo. Ayúdame, por favor. Estoy sangrando mucho». Miré la herida. Era profunda, un tajo en el antebrazo. La piel estaba abierta y se veía algo blanco debajo de la sangre. ¿No era hueso? ¿Tal vez un tendón? No sé. No soy médico. Pero parecía real. Parecía que alguien lo había cortado con algo filoso. Un cuchillo o un trozo de vidrio. Solo es un excursionista perdido, me dije. A mí me gustaría que alguien me ayudara si me estuviera desangrando en la oscuridad. Eso pensé. Así que asentí y le dije: «Sí, está bien. Tengo un botiquín. Espera». Me di la vuelta hacia la tienda y busqué mi mochila. Detrás de mí, lo oía respirar. Respiraciones pesadas, húmedas, como si intentara no llorar, o como si estuviera sonriendo. No sabía cuál, pero no miré atrás. Solo abrí el compartimento principal y empecé a buscar el botiquín rojo. Lo saqué, uno de esos pequeños rojos del supermercado, con gasa barata y toallitas antisépticas, de los que cuestan unos pocos pesos y esperas nunca tener que usar. Me arrodillé frente a él y le dije que me dejara ver el brazo. Él lo extendió hacia la luz de mi linterna y entonces lo olí. La sangre era oscura, casi negra bajo la luz LED, no rojo brillante como debería ser. Y el olor tampoco estaba bien. ¿Recuerdas ese olor metálico a hierro que mencioné? Pues este era diferente. Era agrio, como algo que ha estado fuera demasiado tiempo, como carne vieja dejada en un coche caliente. Recuerdo haber pensado: esto no huele a sangre humana. Pero no dije nada. O sea, tal vez me lo imaginaba. La oscuridad te juega trucos con el olfato. Tal vez solo era la tierra húmeda o mi propio sudor. Así que abrí un sobre de gasa y alcancé su brazo. Le dije que se quedara quieto. Asintió, todavía con esa respiración temblorosa. Dijo: «Gracias», con esa voz temblorosa. Le pregunté qué clase de animal había sido. Murmuró: «Un perro grande. Salió de la nada. Se fue cuando grité». Apreté la gasa contra la herida. Y entonces él se enderezó, de golpe, como si alguien hubiera apretado un interruptor dentro de él. Toda su postura cambió. Ya no estaba encorvado. Se puso recto, mirándome hacia abajo. Levanté la vista hacia su cara. Ya no estaba pálido. La linterna iluminó su expresión. Estaba sonriendo. Una sonrisa tranquila, silenciosa, como si acabara de terminar algo que había estado esperando. Y entonces sentí una sacudida fuerte en el cuello, como si 100 abejas me picaran al mismo tiempo. Todo mi cuerpo se bloqueó. Cada músculo se tensó a la vez. No podía moverme, ni siquiera podía caer. Me quedé congelado de rodillas, mirándolo fijo. La linterna se me cayó de la mano y apuntó hacia los árboles. Lo último que vi fue a él retirando el taser de mi piel. Susurró algo, pero no pude oírlo por el zumbido en mis oídos. Todo se volvió gris, luego negro. Supongo que me desmayé. Tal vez me electrocutó otra vez. No sé. Pero cuando volví a abrir los ojos, estaba atado a un árbol. Mis muñecas estaban sujetas detrás del tronco con bridas de plástico, de las gruesas, de las que necesitas tijeras o un cuchillo para cortar. Tenía la boca tapada con cinta plateada, y él estaba revisando mi mochila como si fuera suya. Sacó mi teléfono, mi cartera, mis llaves. Tiró mi saco de dormir al suelo. Y entonces me miró y dijo: «El tercero de esta semana. Gracias por el teléfono y la plata». Y se alejó caminando en la oscuridad sin mirar atrás.
No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pudieron ser 10 minutos o 2 horas. Cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro. No la oscuridad de noche con estrellas. La oscuridad del bosque profundo, donde los árboles lo bloquean todo. Me dolía la cabeza. Tenía un sabor agrio en la boca como ácido de batería. Entonces intenté moverme. Mis muñecas estaban apretadas detrás de mí. Sentí el plástico mordiendo mi piel, bridas. Las gruesas, de esas que usan para cables eléctricos. Estaba atado a un árbol, mi espalda contra la corteza áspera. Mis piernas estaban libres, pero entumecidas de estar en la misma posición. Y tenía cinta sobre la boca, cinta plateada. Podía oler el adhesivo, fuerte y químico. Parpadeé un par de veces y miré alrededor. La tienda seguía ahí, medio derrumbada. Mi fogata era solo ceniza fría, y el hombre seguía ahí. Estaba en cuclillas junto a mi mochila, revisándola como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sacó mi teléfono, el teléfono viejo de tapa que tenía entonces, y lo metió en el bolsillo de su chaqueta. Luego mi cartera. La abrió, miró mi licencia de conducir y sonrió. Dijo: "El tercero de esta semana. Gracias por el teléfono y la plata". Luego se puso de pie. No me miró. Solo caminó hacia mi tienda, la abrió y agarró mi saco de dormir. Lo sacudió. No encontró nada más y lo dejó caer. Luego recogió mis llaves, las llaves de la Ford Explorer con el llavero de goma, y las metió en el otro bolsillo. Intenté gritar a través de la cinta. Salió como un gruñido apagado. Él giró la cabeza lentamente, me miró y volvió a sonreír. Luego se alejó entre los árboles. Escuché sus pasos en el suelo húmedo durante unos 10 segundos. Luego silencio. Nada. Ni pájaros, ni viento. Solo el sonido de mi propia respiración por la nariz. Me quedé ahí lo que sentí como una hora, tal vez más. Las bridas estaban apretadas, demasiado para soltarme. Pero el árbol tenía un muñón de rama detrás de mí, áspero y roto. Empecé a frotar el plástico contra él, de un lado a otro, de un lado a otro. Mis muñecas ardían, sentía sangre goteando por mis palmas. Pero no paré. Pero bueno, digo, seguía pensando. Tal vez solo quería robarme. Ya se fue. Eso me decía. Solo un robo. Me liberaré y caminaré hasta la carretera. No es gran cosa. El plástico finalmente se rompió. Mis manos se separaron. Me arranqué la cinta de los labios. Y digo arranqué. Se llevó piel con ella. No me importó. Me puse de pie con piernas entumecidas y me caí 2 veces antes de poder enderezarme. La tienda estaba vacía. Mi teléfono había desaparecido. Mi cartera también. Mis llaves también. Miré el sendero oscuro que llevaba a la carretera principal y eché a correr. Corrí en la oscuridad sin linterna. Cada pocos pasos golpeaba una rama o tropezaba con una raíz. El bosque estaba completamente negro. Ni luna ni estrellas. No veía ni mis propias manos. Pero seguí moviéndome. Seguí el sendero por tacto, con las manos extendidas como un ciego. Las ramas me azotaban la cara. Una me cortó la mejilla. Sentí la sangre caliente correr hasta mi mandíbula. No paré. Me caí una vez, fuerte, la rodilla golpeando una roca. Algo crujió. Me levanté y seguí corriendo. El dolor era solo ruido a esas alturas, y entonces lo escuché. Pasos detrás de mí. No los de él. No creo. Probablemente solo mis propios ecos. O un animal. Pero no miré atrás. Corrí más rápido. Mis pulmones ardían. Mis piernas temblaban. Cada sombra parecía un hombre parado entre los árboles. Finalmente vi un claro en el follaje. Luz anaranjada. Faros moviéndose en la carretera como a unos 400 metros. Apunté hacia allí y corrí el último tramo entre los árboles. El suelo se convirtió en grava. Luego, en asfalto. Salí tambaleándome al arcén y agité los brazos.
Venía un camión de carga por la izquierda. Los faros se hicieron más grandes y brillantes. Pensé que no me vería. Pensé que me iba a atropellar. Pero los frenos de aire siseaban y el camión se detuvo unos 15 metros más adelante. El conductor abrió la puerta y bajó. Era un tipo grande, barba canosa, camisa de franela. Me preguntó si estaba bien. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Solo señalé hacia los árboles y dije, un hombre me ató, se llevó todo. El conductor sacó su teléfono, un teléfono de tapa del 2011, igual al mío, y llamó al número de emergencias. Me senté en la grava y puse la cabeza entre las rodillas. El suelo olía a diésel y tierra mojada. No me moví hasta que llegó el patrullero 10 minutos después. Bueno, el oficial tomó mi declaración. Lo anotó todo en una libreta pequeña. Me pidió que describiera al hombre. Le conté todo. La camisa de franela, la herida falsa, el taser, las bridas. Asintió y dijo que mandarían a alguien al campamento. Pero pude verlo en sus ojos. No me creía del todo. Todavía no. Me llevaron de regreso al campamento al amanecer. 2 oficiales y un perro rastreador. El perro olfateó unos 20 minutos. Nada. El hombre se había ido. Mi tienda seguía ahí, medio derrumbada. Mi saco de dormir estaba en el suelo. Pero no había teléfono, ni cartera, ni llaves. Uno de los oficiales encontró un trozo de cinta adhesiva pegada a un árbol. Eso fue todo. Sin huellas dactilares. Sin pisadas. El suelo estaba demasiado seco y compacto. Me preguntaron si estaba seguro lo del taser. Dije que sí. Me preguntaron si había estado bebiendo. Dije que no. Digo, sabía cómo se veía. Un tipo solo en el bosque, sin testigos, sin evidencia física excepto un poco de cinta y una historia sobre un hombre sangrando. Pero entonces, el oficial recibió una llamada por radio. Se alejó unos pasos, habló bajo y volvió con una expresión diferente en la cara. Dijo, no eres el primero. 3 excursionistas más habían reportado lo mismo en las 2 semanas anteriores. Mismo modus operandi. Misma descripción del hombre. Misma herida falsa. Mismo taser y bridas. Uno de ellos recordaba que el hombre había dicho el cuarto de esta semana en lugar del tercero. Así que llevaba tiempo haciéndolo. Apuntando a campistas solitarios, robándolos, dejándolos atados en la oscuridad. Nunca lo encontraron. Los forenses analizaron los restos de sangre en la gasa que usé. No era humana, sangre de cerdo. La puedes comprar en cualquier tienda de caza. La usan para entrenar perros de rastreo. Él llevaba una pequeña bolsa con eso debajo de la manga. La apretaba y la herida falsa sangraba a la orden. Me quedé sentado en la parte de atrás del patrullero escuchando todo esto. Mis manos aún estaban en carne viva por las bridas. Mi mejilla todavía sangraba. Y lo único que podía pensar era, él sabía exactamente lo que hacía. Cada paso estaba planeado. El acto, la voz, el temblor, todo. ¿Sabes? Supongo que debería haberme sentido aliviado. Ya me creían, pero no sentí nada. Solo vacío. Como si alguien hubiera sacado un enchufe y drenado todo. Me llevaron a un motel. Llamé a mi mamá desde el teléfono de la recepción. No le conté lo que pasó. Solo dije que me habían robado el carro y que estaría en casa en unos días. Pero no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa. Después de eso me mudé a la ciudad. Un departamento en el 3er piso. Puerta de acero, cerradura de seguridad. Pensé que si ponía suficientes candados entre yo y el exterior, me sentiría seguro. Pero no fue así. Todavía no. Duermo con las luces encendidas. Todas las luces del departamento. El baño, la cocina, el pasillo. Mi tele se queda encendida toda la noche a volumen bajo, solo para no tener que escuchar el silencio.
porque el silencio suena como pasos en la oscuridad. 3 meses después, estaba sentado en mi sofá viendo un programa nocturno. Mi teléfono nuevo sonó. Número desconocido. Casi no contesto. Pero lo hice. Nadie habló. Solo respiración. Una respiración lenta, constante, como alguien que escucha. Dije, hola, 3 veces. Luego un clic. La llamada terminó. Revisé la puerta de entrada. Estaba sin llave. Siempre la cierro. Recuerdo haberla cerrado esa noche, pero estaba abierta. Solo una rendija, como si alguien hubiera estado dentro, o como si alguien todavía estuviera ahí. Revisé todo el departamento. Closets, regadera, debajo de la cama. Nada, nadie. Solo yo y el zumbido de las luces. Probablemente un número equivocado, me dije. Probablemente se me olvidó cerrar. Eso es lo que sigo diciéndome. Pero bueno, es que todavía reviso el asiento trasero cada vez que entro a un carro. Cada maldita vez. Incluso en estacionamientos. Incluso a plena luz del día. Miro las caras en las multitudes. Observo la línea de árboles cuando manejo cerca de bosques. Ya no voy a acampar. Ni siquiera voy a caminatas por el bosque. Nunca lo atraparon. La policía cerró el caso después de 6 meses. Sin pistas, sin sospechosos. Solo 4 víctimas y una historia que no parece real. Digo, tal vez no fue real. Tal vez lo soñé. Pero mis muñecas todavía tienen cicatrices. Y a veces, tarde en la noche, juro que escucho respiración al otro lado de una línea muerta. Así que sí, eso es lo que pasó. Ya casi no cuento esta historia, porque nadie la cree realmente, y los que sí, solo se asustan también. Todavía recuerdo esa mañana. Bueno, pues, íbamos las 3 apretujadas en mi Ford Explorer, yo, Sara y Camila, rumbo al mismo sendero que habíamos recorrido docenas de veces. Esto fue en 2009, ¿sabes? Camila tenía su iPod conectado al auxiliar y, o sea, puso Poker Face en repetición como 20 minutos. Nos reíamos de nada. El sol calentaba. Parecía uno de esos días perfectos y tontos que no valoras hasta después. Mirando atrás, la cara de ese desconocido fue lo último normal que vimos antes de que todo se viniera abajo. Estacionamos cerca del inicio del sendero y empezamos a caminar. El olor a pino estaba por todas partes, fuerte y dulce. Recuerdo que pensé qué bien olía. Sara hablaba de un chico que había conocido en una fiesta. Camila no paraba de patear piedras. Yo solo escuchaba, ¿sabes? Solo estaba ahí. El camino nos era familiar, así que no prestábamos mucha atención. Habíamos hecho esa caminata tal vez 8 veces antes. Nunca pasaba nada. Entonces oí un crujido, seco, como si alguien hubiera pisado una rama gruesa. Volteé la cabeza. A unos 50 metros, cerca de una curva del sendero, había un tipo parado. Solo parado. No se movía. Llevaba una chaqueta azul. O sea, seguramente otro excursionista, ¿no? Eso me dije a mí misma. Sara ni siquiera lo notó. Camila seguía caminando, pero yo me quedé mirándolo un segundo de más. Y entonces desapareció entre los árboles. No dije nada. Ya sabes cómo es. No quieres parecer loca. Así que seguimos caminando. Y entonces, como 10 minutos después, todo cambió. Llegamos a una curva y el tipo de antes salió disparado de entre los arbustos. O sea, corría. Tenía la cara roja, respiraba tan fuerte que podía oírlo desde 20 metros. Una respiración húmeda y pesada. El suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior y casi se resbala. Se agarró el pecho y empezó a gritar. «Llame al 911», gritó. «Hay un hombre en el claro, un infarto, se está muriendo. Por favor, tiene que llamar». Creo que me quedé congelada un segundo. Sara me agarró del brazo. Camila ya estaba buscando su teléfono.
Pero no había señal. Ninguna de nosotras tenía cobertura. Lo sabíamos. Siempre lo sabíamos. El tipo nos miraba a todas, aterrado. «Por favor», dijo otra vez. Le temblaba la voz. «Se va a morir». Así que hice la llamada. Le dije a Elena que corriera delante con el tipo. «Ve al claro», dijo el hombre señalando al este. «Sigue derecho, no te lo pierdes. Yo me quedo aquí con tus amigas». Llevaba un reloj Casio. Lo recuerdo por alguna razón, un reloj digital barato. Y una chaqueta North Face azul. Parecía cualquier otro excursionista. Elena me miró y yo asentí. Salió corriendo. El tipo se volvió hacia nosotras y dijo: «Solo está nervioso. Es una verdadera emergencia. Tenemos que esperar aquí. Mantengan la calma». Sonrió un poco. Me pareció raro. Pero supongo que no le di mucha importancia. La gente sonríe cuando está estresada, ¿no? Camila le preguntó su nombre. Dijo que se llamaba Mike. Luego se sentó en una roca y empezó a hacernos preguntas. ¿De dónde éramos? ¿Teníamos familia cerca? Parecía demasiado tranquilo ahora. Pero no quise ser grosera. Y entonces solo quería que Elena volviera ya. Corrí. Era lo único que podía hacer. El sendero se volvía más angosto y los árboles más densos. Mis tenis Nike Air Max, los viejos de la temporada pasada, ¿sabes?, no dejaban de resbalarse en las raíces mojadas. Casi me caigo 2 veces. El ruido de las hojas estaba por todas partes, como si algo se moviera a mi lado. Pero cada vez que miraba, no había nada. El tipo dijo que el claro estaba derecho, pero después de 5 minutos empecé a dudar. ¿Me lo habré pasado? ¿Iba bien? Llamé. Nadie respondió. Solo silencio. O sea, silencio total. Ni pájaros ni viento. Podía oír mis propios latidos. Eso era todo. Supuse que tal vez solo estaba deshidratado, nada del otro mundo. Quizá el tipo sí estaba teniendo un infarto y yo estaba siendo tonta. Así que seguí corriendo. 10 minutos. 15. Me ardían las piernas. El bosque empezaba a verse extraño. No era el sendero que conocía. Los árboles estaban más juntos. La luz era rara. Y entonces, ya sabes, olí algo. Tierra húmeda, claro, pero también otra cosa, algo agrio. Me dije que era solo el barro. Finalmente salía un pequeño claro. No había ningún hombre con un infarto. Había una tienda de campaña. No, una tienda destrozada. Rasgada como si alguien hubiera salido arañando desde dentro. Un saco de dormir hecho jirones en el suelo. Y tierra por todas partes. Como si hubiera habido una pelea. Como si algo hubiera sido arrastrado. Me quedé ahí unos 5 segundos. Mi cerebro no podía reaccionar. Y entonces susurré: ¿Hola? Nadie respondió. Y entonces oí una rama romperse detrás de mí. La tienda estaba destrozada. O sea, completamente hecha a pedazos. El saco de dormir Coleman dentro estaba rasgado como si alguien hubiera arañado desde adentro. Y había una taza verde en el suelo, de esas de esmalte baratas, todavía medio llena de algo oscuro. Café quizá, o té frío, pero sí, ninguna persona, ningún infarto, nada. Me acerqué un paso. Me llegó el olor entonces. Algo metálico, como monedas viejas o un leve rastro de sangre, mezclado con putrefacción, como hojas mojadas dejadas demasiado tiempo. Se me revolvió el estómago. El suelo alrededor de la tienda estaba revuelto, tierra removida por todas partes. Y había largos surcos en el barro, como si algo hubiera sido arrastrado hacia los árboles. Así que llamé otra vez, más fuerte. ¿Hola? ¿Hay alguien? Silencio. Me dije que tenían que ser animales. Tal vez un oso rompió la tienda y la gente salió corriendo. O ya se habían ido, ¿no? Eso tenía sentido. O sea, eso es lo que quería creer. Agarré la solapa rasgada de la tienda y miré adentro. Vacía. Solo una colchoneta aplastada y unas barras de granola esparcidas. Pero entonces vi el cierre.
No estaba rasgado, estaba cortado, limpio, como con un cuchillo. Me eché hacia atrás. Me temblaban las manos, y fue entonces cuando lo oí. Un sonido metálico y grave desde la línea de árboles, como una hebilla golpeando una roca. Giré en redondo. No había nadie. Pero lo supe entonces. Algo andaba muy, muy mal. Di la vuelta y corrí de regreso al sendero. Corrí más rápido que nunca en mi vida. Las ramas me azotaban la cara. Me ardían las piernas. Y entonces, por Dios, empecé a gritar sus nombres. ¡Sara! ¡Camila! Nadie respondió. Solo el crujido seco de las ramas bajo mis pies. Seguí corriendo. El sendero se volvía borroso. No podía respirar bien. Y entonces rompí entre los últimos árboles y vi el lugar donde las había dejado. Estaban en el suelo. Sara estaba sentada contra un tronco, con las manos atadas a la espalda con una cuerda gruesa de tienda de campaña. Camila estaba a su lado, igual. Tenían la boca cubierta con cinta plateada, los ojos enormes, llorosos. Sara lloraba tan fuerte que le temblaba todo el cuerpo. El hombre había desaparecido. Me arrodillé frente a ellas. Me llegó el olor agrio del sudor. Sudor de miedo. ¿Sabes ese olor? Estaba por todas partes. El teléfono Razer rosa de Sara estaba tirado en el suelo con la pantalla rota. Las llaves del coche, con ese llavero de Lego que tenía Camila, habían desaparecido. También nuestros 3 teléfonos. ¡Ay, Dios!, decía yo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Intenté desatar a Sara primero, pero la cuerda estaba muy apretada. Me temblaban demasiado los dedos. Camila hizo un sonido apagado detrás de la cinta, como si intentara decir algo. Le arranqué la cinta de la boca. Respiró hondo y tosió. Él solo nos dijo que esperáramos. Susurró. Dijo que Elena volvería enseguida. Luego sacó una cuerda de su chaqueta. Pensé que tendría un cuchillo, pero no, solo cuerda. Nos ató muy rápido y luego lo tomó todo y se metió entre los árboles. Miré alrededor. El bosque estaba en silencio. Ni pájaros, nada. No puede estar lejos, dije. Todavía podemos alcanzarlo. Pero incluso mientras lo decía supe que no podríamos. Me seguían temblando las manos. Y en algún lugar detrás de nosotras, una rama crujió. Me quedé helada. Todas nos quedamos heladas. El silencio era tan pesado. Ni pájaros, ni viento, nada. Solo la sensación de la cuerda áspera clavándose en mis palmas mientras seguía intentando deshacer los nudos. No lo hagas, susurró Camila. Solo suéltanos. Finalmente liberé las manos de Sara. Ella se arrancó la cinta de la boca y se puso a llorar. Llorar feo. Le dije que ayudara con la cuerda de Camila. Se me estaban poniendo los dedos en carne viva con el nylon. Pero sí, liberamos a Camila en unos 2 minutos. Se sintió como 1 hora. Sara me agarró el brazo. Se me clavaron las uñas. Dijo que volvería. Dijo. Después de tomar las llaves, se quedó ahí mirándonos. Dijo, no se vayan a ningún lado. Volveré por lo que falta. Sentí que se me caía el estómago. ¿Lo que falta de qué? Ella solo negó con la cabeza, y entonces me cayó el 20. Todo era una trampa. El falso infarto. Enviarme a mí lejos, dejarlas solas. No quería lastimarnos. Quería nuestras cosas, teléfonos, llaves, carteras. Supuse que ese era el plan. Solo un robo. Pero, ¿por qué atarlas? Y la tienda con el cierre cortado. No va a volver por nuestras cosas, dijo Camila en voz baja. Miraba fijo a los árboles. Vuelve por nosotras. No sé si era cierto, pero no quise quedarme a averiguarlo. Levanté a Sara. Tenemos que caminar. Ahora. Nos pusimos en marcha. Sin teléfonos, sin llaves, sin coche. Solo nosotras 3 y el sendero volviéndose más oscuro. Y detrás de nosotras, juro que oí pasos. Como si alguien llevara nuestro ritmo. No miré atrás.
Caminamos durante horas. O sea, se sintió como una eternidad. El sol se puso y empezó a hacer frío. Ese viento frío que atraviesa la chaqueta. Ya no sentíamos los dedos. Sara no dejaba de tropezarse. Camila no dijo una palabra. Finalmente lo oímos. Un zumbido lejano de carretera. Seguimos el sonido hasta ver las luces de una gasolinera. Un Oxxo. Eran como las 3 de la mañana, 2009, ¿sabes? Las luces fluorescentes zumbaban. El empleado se quedó mirándonos cuando entramos. Debíamos tener un aspecto terrible, cubiertas de tierra, sangrando, llorando. Nos dejó usar el teléfono. Llamamos a la policía. Vinieron, tomaron declaraciones, buscaron en el bosque durante 2 días. Nada. Ni hombre, ni tienda, ni cuerda, ni teléfonos, ni llaves. Encontraron el coche, pero nunca recuperaron las llaves. La policía dijo que tal vez perdimos nuestros teléfonos, que tal vez nos lo inventamos para llamar la atención. Nuestros padres les creyeron a los policías, así que, bueno, ya sabes, eso fue todo, caso cerrado. Pero a veces, tarde en la noche, todavía oigo pasos afuera de mi ventana. Y recuerdo lo que ese hombre le dijo a Sara antes de irse. Volveré por lo que falta. No sé qué quiso decir, no quiero saberlo. Bueno, todavía recuerdo esa mañana. Octubre del 2011. Tenía aquella vieja Ford Explorer, ya saben, la cuadrada. Y estaba emocionado porque por fin iba a salir de la ciudad por unas horas. O sea, preparé mi mochila, agarré una Monster en la gasolinera y puse el GPS de mi iPhone 4 hacia un sendero como a 1 hora al norte. Batería llena, 100%. Recuerdo que sonaba Pumped Up Kicks en la radio y la iba cantando como idiota. El sendero era fácil al principio. Pinos, pájaros, solo yo y el ruido de las hojas secas bajo mis botas. Pensé que sería un circuito corto, unos 5 kilómetros, y de vuelta al coche antes del anochecer. Pero lo que no sabía era que la batería de mi teléfono no era lo único que estaba a punto de morirse. La primera hora fue tranquila, el tipo de silencio que no encuentras en la ciudad. Recuerdo pensar qué rico olía el pino, como Navidad. Revisé mi teléfono varias veces. La señal era débil, pero la app de navegación funcionaba. Seguía el punto azul como si fuera una correa. Pero entonces noté que el punto empezaba a trazarse. Los marcadores del sendero estaban cada vez más separados. Y yo seguí caminando. Me dije, un doblez más, luego otro. Así pasa, ¿no? No te das cuenta de que estás perdido hasta que ya lo estás. Saben, todavía me odio por no haber revisado la batería antes. Cuando por fin miré, estaba al 5%. 5. Y el sol ya se escondía detrás de los árboles. Así que di la vuelta. O al menos eso creí. Abrí la brújula en el teléfono, la digital, y empezó a dar vueltas, como un borracho dando círculos lentos. Pensé que el frío le afectaba a la batería o que los árboles bloqueaban la señal. Supongo que ese fue mi primer error real, creer que no pasaba nada. Y entonces, crack, una rama detrás de mí. Me detuve, escuché, silencio, solo mi respiración. Me dije que era una ardilla. Ya saben cómo es, quieres que sea una ardilla. Así que seguí caminando. Pero los árboles se veían iguales, en todas direcciones. Los mismos troncos de pino, las mismas hojas marrones en el suelo. Revisé el teléfono otra vez, sin señal GPS, solo esa brújula dando vueltas. Juro que iba hacia el sur. O sea, el sol se ponía a mi izquierda, así que el sur estaba al frente, ¿no? Pero luego el sol se movió. ¿O me moví yo? No sé. Ya estaba confundido. Recuerdo que me detuve junto a un tronco caído. Tenía las manos frías. La pantalla del teléfono parpadeó. 3%.
Abrí la app de navegación otra vez. Nada. Solo una cuadrícula gris. Y entonces un sonido. No una rama esta vez. Un zumbido bajo, lejano, como el de un refrigerador o un transformador. Levanté la vista y entre los árboles vi algo gris. No era una roca. No era un árbol. Empecé a caminar hacia eso porque ¿qué más iba a hacer? ¿Quedarme ahí hasta que la batería se acabara? Supuse que tal vez había una carretera o una cabaña. Pero sí, no era una cabaña. Y entonces salí de los árboles hacia un claro, y el olor me golpeó primero. Metálico, como a monedas viejas o a sangre, mezclado con tierra húmeda. Era un depósito de chatarra. Refrigeradores viejos tirados de lado. Partes de coches oxidadas. Una lavadora con la puerta colgando. Recuerdo haber pensado, bueno, alguien tiró esto hace años. Tal vez solo es un vertedero viejo. Eso me dije, pero luego vi el hangar. Grande, gris, lámina de metal acanalada. Y el zumbido era más fuerte ahora. Venía de adentro. Saqué mi teléfono, 1%, y la brújula seguía inútil. Recuerdo mirar la lata de Monster en mi mochila y pensar que estúpido. Bebida energética en vez de una batería de respaldo. O sea, vamos. Caminé hacia el hangar porque el bosque detrás de mí se sentía mal. No puedo explicarlo. El silencio era demasiado denso. Ni pájaros, ni susurros. Solo mis pasos y ese zumbido. Y entonces, la puerta estaba entreabierta. La empujé. Adentro, el olor era peor. Algo agrio, como sudor viejo y metal caliente. Y fue entonces cuando vi los estantes. Hileras e hileras, llenos de teléfonos. Teléfonos viejos de tapa, iPhones, Blackberries, laptops, unidades GPS. Algunas pantallas todavía brillaban en verde, simplemente ahí, organizados, no tirados, colocados, como una biblioteca de dispositivos muertos. Tomé una de las unidades GPS. Estaba tibia, y entonces el zumbido se detuvo. Así nomás, silencio absoluto. La pantalla de mi teléfono parpadeó. ¿4%? No, mostró señal, y la brújula se estabilizó. El sur estaba detrás de mí, pero ya no miraba el teléfono. Miraba la esquina más alejada del hangar. Un generador diésel enorme, Yanmar. Todavía estaba caliente. Alguien lo había estado usando. Y entonces escuché pasos afuera, pesados, lentos, acercándose a la puerta. O sea, no podía moverme al principio. El silencio era tan denso que lo sentía en el pecho. Y ese olor, algo agrio, como sudor viejo y óxido. Me quedé ahí mirando los estantes, hilera tras hilera, docenas de teléfonos. Algunos eran de tapa como del 2005, otros más nuevos, iPhones, Blackberries, y luego laptops, Dell Latitudes viejas. Vi una con una calcomanía que decía 2007, y también MacBooks recientes. Unidades GPS apiladas. Algunas pantallas aún brillaban, luz verde y naranja, parpadeando, como si aún estuvieran vivas. Así que tomé un teléfono. La pantalla estaba rota pero encendida. Tenía batería. ¿Cómo? El lugar no tenía enchufes, ni ventanas. Solo ese generador gigante zumbando en la esquina. Me dije que era una especie de instalación artística. O sea, hay gente que hace eso, ¿no? Coleccionar tecnología vieja y ordenarla. Pero entonces vi las etiquetas. Pequeñas pegatinas blancas en cada estante. Fechas. Coordenadas. Nombres que no reconocía. ¿Alguien estaba organizando esto? Llevando registros. Recuerdo que me temblaban las manos. El teléfono en mi mano vibraba. Un mensaje de texto. La pantalla decía, regresa. Lo dejé caer. Golpeó el piso de cemento y se rompió. La pantalla se apagó y el silencio volvió. Pero no un silencio vacío, el tipo de silencio que escucha. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que esto no era basura tirada. Alguien puso cada dispositivo, como trofeos o como cebo.
O sea, finalmente miré la esquina, el generador. Un Yanmar diésel grande, industrial. Zumbaba y vibraba. El piso estaba tibio cerca de él, y entonces todo hizo clic. La anomalía magnética, la brújula dando vueltas. No era el bosque ni el depósito de chatarra. Era esa cosa. Alguien lo dejó encendido a propósito, para interferir las señales, para atrapar gente. Pensé que tal vez era un sistema de seguridad del depósito, ¿saben? Pero no tenía sentido. ¿Por qué mantenerlo dentro de un hangar abandonado? ¿Por qué los estantes llenos de teléfonos? Y entonces, el zumbido se detuvo, así de repente, sin esputear, sin apagarse gradualmente, solo se apagó. Silencio. Miré mi teléfono. 4%, pero la barra de señal había vuelto. 3 barras. La brújula marcaba el sur. El GPS cargó un mapa. Vi el inicio del sendero. A unos 3 kilómetros en esa dirección. O sea, podía salir. Empecé a caminar hacia la puerta. Pero entonces escuché un chasquido. Eléctrico. Como un cable vivo soltando chispas. No desde adentro. Desde afuera. Y el olor metálico se hizo más fuerte. Me di cuenta de que alguien había estado afuera todo el tiempo. Escuchando. Mirando. Apagaron el generador porque sabían que yo estaba adentro. Querían que viera la salida. Y luego quitármela otra vez. ¿Saben cómo se siente eso? Esperanza por 3 segundos y luego nada. Y entonces pues, corrí. Se me cayó el teléfono. Lo recogí. Corrí hacia la puerta grande del hangar, la de metal. Podía ver la luz del día por la rendija. La empujé. No se movió. Empujé más fuerte. Nada. Entonces escuché pasos afuera. Pesados. Lentos. No corriendo. Solo caminando. Como alguien que se toma su tiempo. Grité. Golpeé el metal con los puños. El flash de la cámara de mi teléfono se encendió. Debí haber apretado el botón sin querer. Y esa pequeña luz iluminó el óxido y el polvo. Volví a gritar. No hubo respuesta. Y entonces los pasos se detuvieron justo afuera. Respiración, pesada y lenta. Podía oír cómo inhalaba, exhalaba. Creí que podría zafarme hablando. Dije algo estúpido como, tengo dinero, o por favor déjame ir. No recuerdo las palabras. Solo recuerdo que me temblaba la voz. Entonces la puerta se cerró de golpe. No empujada, golpeada, como si alguien hubiera lanzado todo su cuerpo contra ella desde afuera. El sonido fue tan fuerte, un chasquido de metal, que me zumbaron los oídos. Retrocedí. Mi teléfono había perdido la señal otra vez. 0 barras. El flash parpadeó y se apagó, y entonces lo escuché. Una llave girando en la cerradura del otro lado. Metal contra metal. Clic. Yo estaba adentro. Ellos afuera. Y tenían la llave. Supongo que no recuerdo mucho después de eso. Pasaron horas. Me senté contra la pared. El silencio era lo peor. Sin zumbido. Sin pasos. Solo mi propio latido. Y entonces como un susurro de algún lado. Tal vez afuera. Tal vez dentro de mi cabeza. No sé. Pero sí, encontré una ventana, oxidada, pequeña, detrás de un estante de viejas unidades GPS. Rompí el vidrio con una laptop. Salí arrastrándome. Me corté el brazo. No lo sentí. Corrí por el bosque oscuro hasta que llegué a una carretera. Un camionero me recogió. Dijo que tenía cara de haber visto un fantasma. La policía fue al hangar al día siguiente. Les di las coordenadas. Buscaron durante 3 horas. Nada. Ni generador, ni teléfonos, ni estantes. Solo un edificio de concreto vacío con piso de tierra. El informe decía, no se encontraron pruebas. Me dijeron que seguramente me perdí y que imaginé el resto por deshidratación. Supongo que es lo que tienen que decir. Pero sí. Todavía reviso mis cerraduras todas las noches, 2 veces, a veces 3. Y cuando la batería de mi teléfono llega al 10%, no lo cargo. Solo lo apago y me siento en la oscuridad.
porque al menos así sé que nadie puede encontrarme. Bueno, resulta que Felipe y yo decidimos ir a acampar ese fin de semana. Era 2009, yo tenía 17 años, y los dos teníamos esa estúpida idea de que conducir hasta el culo del mundo sería una aventura. Felipe tenía el Ford Explorer de su papá, el modelo viejo, cuadrado, y sonaba Mr. Brightside en la radio, ya sabes, lo de siempre. Solo buscábamos un lugar para montar la tienda de campaña. No sabía que al atardecer estaríamos saltando desde 15 metros solo para seguir vivos. Cogimos un camino forestal que parecía prometedor. Luego otro. Luego el asfalto se convirtió en grava y la grava en tierra. Quiero decir, estábamos bien adentro. Los pinos eran tan espesos que no se veía el cielo. Fue entonces cuando lo vimos. Una vieja torre de telefonía en un claro. Metal oxidado, pero parecía intacta. Felipe se emocionó. Dijo que podríamos subir y sacarnos una foto chévere para su página de MySpace. Recuerdo el olor fuerte a hojas de pino y un crujido lejano entre los matorrales. Seguro solo una torre meteorológica vieja, pensé. Ya sabes cómo te engañas a ti mismo con esas cosas. Y luego nos acercamos. La escalera estaba llena de óxido, pero se veía bastante firme. Felipe subió primero, porque él es el impulsivo. Yo lo seguí. Cada escalón hacía un ruido metálico que rebotaba entre los árboles. Recuerdo que miré hacia abajo después de unos 6 metros y pensé, bueno, ya está bien. Pero Felipe siguió subiendo. Creo que empecé a notar cosas raras a la mitad del camino. No había antenas en esa torre, ni platos, ni luces intermitentes. Solo unas cajas metálicas raras atornilladas a la plataforma. O sea, ¿qué eran esas cosas? Pero lo ignoré. Seguro basura vieja de telecomunicaciones, ¿no? Eso me dije. El viento se levantó y silbaba bajo entre las vigas. Se me sudaban las manos. La mochila de Felipe tenía un tirante pegado con cinta adhesiva. Lo veía ondear con el viento por encima de mí. La subida se sintió más larga de lo que debía, mucho más larga. Como si la torre creciera mientras subíamos. Casi me devuelvo. Pero Felipe gritó, ¿subes o qué? Así que seguí. Cuando por fin llegamos a la cima, esperaba antenas. Ya sabes, las típicas de torre de telefonía. Pero no. Había una cuadrícula de micrófonos direccionales, de esos largos y plateados, y pequeñas cámaras, todas apuntando hacia el bosque. No hacia afuera, no hacia el camino. Apuntaban a los árboles, como si alguien estuviera escuchando el bosque. Sin etiquetas, sin logotipos, sin números de serie. Solo metal liso. Saqué mi teléfono, pero espera, no había señal. Felipe revisó el suyo, también muerto. O sea, estábamos a 15 metros de altura. Uno pensaría que al menos una barra. Nada. Felipe intentó bromear. Dijo que tal vez era cosa de investigación de fauna. Pero le temblaba la voz. Escuché un zumbido eléctrico bajo que venía de una de las cajas. No era fuerte. Solo estaba ahí. Y entonces el bosque quedó en completo silencio. Ni pájaros, ni viento. Solo ese zumbido. Miré hacia abajo a través de la rejilla metálica en la que estábamos parados. Y fue cuando vi la furgoneta. Así que miré hacia abajo y allí estaba. Una Ford Econoline blanca, sin placas, sin logotipos, nada. Se había detenido en ese camino forestal, como si supiera exactamente a dónde ir. La grava crujiendo bajo las llantas. Bajaron 2 hombres, chaquetas negras, pantalones negros, sin decir una palabra, sin nada. Y luego caminaron directo hacia la torre. Agarré a Felipe del brazo y se lo señalé. Se puso pálido. Los hombres no miraron hacia arriba. Simplemente empezaron a revisar la escalera.
Uno de ellos traía una llave inglesa. Oí el clic del trinquete. Metal contra metal. Estaba aflojando los pernos. Ya sabes, los que sujetan la escalera a la torre. Quise gritar algo, pero tenía la garganta seca. Felipe susurró que tal vez solo eran trabajadores de mantenimiento. ¿Qué les explicaríamos?, dijo. Pero le temblaba la voz. Los hombres trabajaban rápido, sin hablar, sin mirar alrededor, como si hubieran hecho eso antes. O sea, ¿quiénes eran? La furgoneta no tenía marcas. Sus chaquetas no tenían insignias. Nada. Solo 2 tipos de negro, desmontando la única forma de bajar. Y entonces el segundo hombre señaló hacia arriba, directo a nosotros. Nos habían visto. El primer hombre también miró hacia arriba. Ni gritos, ni saludos. Solo un asentimiento. Luego siguió trabajando, más rápido ahora. Otro chasquido metálico. Un tramo de la escalera se soltó y cayó al suelo. Luego otro. Grité hacia abajo. Les dije que solo éramos unos chicos, que lo sentíamos, que nos íbamos a ir. No hubo respuesta. El segundo hombre sacó un walkie-talkie Motorola. Dijo algo entre dientes y asintió de nuevo, como si estuviera confirmando algo. O sea, no paraban. Se aseguraban de que no pudiéramos bajar escalando. La escalera se hacía más corta por segundos. 15 metros de altura. Viento frío. Y esos tipos seguían quitando peldaños como si fuera su trabajo. Felipe me miró. Tenía los ojos muy abiertos. Dijo que quizás solo la estaban asegurando, pero ni él mismo se lo creía. Podía oír mis propios latidos. La escalera casi había desaparecido. Estábamos atrapados. Pero sí, fue entonces cuando nos dimos cuenta. No querían que bajáramos. Querían que nos quedáramos arriba. Y entonces Felipe vio los pinos de abajo. Ramas gruesas, tal vez a 5 metros de la plataforma. No directamente hacia abajo, sino en ángulo. Dijo que teníamos que saltar. Miré a los hombres. Estaban quitando los últimos peldaños. No había tiempo que pensar. Simplemente salté. Me impulsé desde la barandilla y apunté hacia las copas de los árboles. Las ramas me golpearon los brazos, la cara. El olor agrio de la resina de pino me llenó la nariz. Di contra una rama, luego contra otra. Frenaron mi caída, pero me destrozaron las botas Timberland. Luego el suelo. Fuerte. Se me torció el tobillo debajo del cuerpo. Sentí un dolor que me subía por la pierna. Grité por Felipe. Él saltó justo después. Cayó peor. Su hombro se estrelló contra una rama gruesa y escuché un pop. Gritó, pero se levantó. Tenía el brazo colgando mal. Nos internamos cojeando en el bosque mientras el motor de la furgoneta arrancaba detrás de nosotros. Y luego solo corrimos. O más bien, cojeamos rápido. No miramos atrás. Encontramos la carretera al amanecer. Una gasolinera con teléfono público. 2009, ya sabes. Antes de que todos tuvieran smartphones. Llamé a mi papá. Vino a buscarnos. La policía volvió a la torre. ¿Y sabes qué encontraron? Nada. Vacía. Ni furgoneta, ni micrófonos, ni cámaras. Solo una torre oxidada. La escalera estaba intacta. Todos los peldaños en su lugar. Nuestros teléfonos no mostraban pérdida de señal. Yo tuve un esguince de tobillo. Felipe necesitó cirugía en el hombro. Nuestros padres pensaron que nos caímos por andar de tontos, por tratar de hacernos los guays. Nadie nos creyó. Pero yo sé lo que vi. Los hombres, la furgoneta, los micrófonos apuntando a los árboles. Y a veces, tarde en la noche, cuando todo está en silencio, oigo un zumbido leve afuera de mi ventana. Quizás un motor lejano. O quizás nada. Ya sabes cómo es. Pero sigo revisando las cerraduras. Todas las malditas noches.